Práctica reacciones febriles. Fundamento. Los antígenos bacterianos suspendidos en solución fisiológica interactúan con los ASS, específicamente inducidos durante el contacto de la bacteria con el sistema inmunológico. En este caso se mostrará la presencia o ausencia de aglutininas in vitro, lo cual será fácilmente detectable. Granular, somática. Gramos tenues, flagear. La preparación de la muestra: se colocan 5 mililitros de sangre obtenida por punción venosa en un tubo de ensayo limpio y seco sin anticoagulante. Se deja coagular la sangre, se desprende el coágulo, se centrifuga la muestra a 200 RPM durante 10 minutos. Se extrae el suero y lo colocamos en otro tubo seco. La técnica: en la placa de vidrio puede ser colocar 0,4 mililitros de suero para cada uno de los antígenos que se va a utilizar. A cada gota de suero añadirle una gota de cada antígeno. Mezclar con un aplicador diferente para cada antígeno. Observar la aglutinación con ayuda de una lámpara en fondo oscuro. Cuando hay reacción positiva, se repite la técnica con disluciones, las cuales se obtienen en las siguientes cantidades: mililitros por suero 0,8, dilución 1,20. Algunos de los métodos: método de prueba rápida en la placa, marcar en una placa de vidrio correctamente indicado el antígeno que se esté utilizando. Método de titulación en el tubo. Las pruebas antígenos febriles estas reacciones se basan en el hecho de cuando el organismo humano es invadido por agentes infecciosos, responde produciendo antígenos aglutinantes contra ellos, los cuales se ponen de manifiesto al entrar en contacto el anticuerpo con el anticuerpo específico. El título del anticuerpo específico depende del tipo y el curso de la enfermedad. Para ese resultar tenga un valor diagnóstico, el título de ellos debe aumentar. Práctica proteína C reactiva. Fundamentos del método. La proteína C reactiva se detiene mediante una reacción inmunológica de aglutinación. El reactivo látex PCR posee anticuerpos específicos anti-PCR observados sobre partículas inertes de látex. Mezclando la forma directa la muestra con el reactivo látex, la presencia de PCR provoca la aglutinación de las partículas de látex que se visualizan macroscópicamente. El significado clínico de la proteína C reactiva. La proteína C reactiva PCR es una proteína presente normalmente en suero, pero su concentración puede aumentar significativamente en infecciones bacterianas y virales, daño tisular, inflamación y neoplasias malignas, pudiendo llegar a ser el 2% de las proteínas del suero. La muestra clínica la muestra: suero fresco. Las muestras de pacientes deben manipularse considerándolas potencialmente infecciosas, al igual que un material descartable y los utilizados en el ensayo que hayan estado haciendo con las mismas. Un procedimiento aconsejado para destacarlos es el siguiente: autoclavado a 121 C durante 1 hora y el tratamiento de los líquidos residuales con hipoclorito de sodio durante 1 hora en una concentración final del 5%. Condiciones de conservación: hasta 24 horas a 2 o 8
hasta un mes congelado a 20. Sustancias interferentes, hiperlipemia o contaminación bacteriana son causas de resultados falsamente positivos. Significado clínico. La proteína C reactiva es la proteína termolábil que no atraviesa la barrera placentaria y cuyo movimiento electrofórica se encuentra entre las zonas de las A y B globulinas. Su nombre se debe a la capacidad para precipitar las polisacáridos C de los neumococos. Es una de las llamadas proteínas de fase aguda y se incrementa en suero. Es una gran variedad de enfermedades inflamatorias o como respuesta a necrosis tisular. Su determinación es importante debido a que aumenta rápidamente el comienzo de la enfermedad, 14 o 26 horas luego de la inflamación o injuria tisular y desaparece en la etapa de recuperación, apareciendo durante la fase activa del proceso inflamatorio. Los PCR se encuentran comúnmente aumentada en artritis reumatoide activa, infecciones virales, tuberculosis, fiebre reumática activa, infarto agudo de miocardio, etc. También se le puede hallar luego de una operación quirúrgica y en gran porcentaje luego de transfusiones sanguíneas. La determinación de PCR no solo indica la intensidad de la enfermedad, sino también la respuesta del paciente a un tratamiento dado. Práctica estreptolicina O. Fundamento. El carácter inmunogénico de la SLO permite valorar la extensión de una infección estreptocócica por simple titulación del nivel en suero de anticuerpos anti-SLO. La causa bacteriana más frecuente de faringitis aguda y de ciertas infecciones cutáneas y sistemáticas es debido a Streptococcus pyogenes, estreptococos del grupo A, B hemolíticos, pudiendo acarrear fiebre reumática y glomerulonefritis aguda post-streptocócica. Significado clínico. La streptolicina O es una hemolicina extracelular liberada a los tejidos durante la infección por estreptococo B hemolítico, grupo A. Provoca la formación de anticuerpos capaces de bloquear su efecto hemolítico. El 90% de faringitis estreptocócicas presentan títulos elevados de ASTO. El aumento de títulos se produce a la semana de iniciada la infección. Alcanzan el máximo a las 3-4 semanas, recuperándose los valores basales a los 6 meses a un año, en ausencia de complicaciones o reinfección. Un aumento de títulos de un 30% como mínimo en intervalo de 1 a 2 semanas tiene valor clínico. Los títulos muy altos están asociados al estado de portador crónico faríngeo. También en el 80-85% de los pacientes con fiebre reumática aguda dentro de los 2 primeros meses y en el 95% de glomerulonefritis aguda. Importancia clínica. Es útil en el diagnóstico de la fiebre reumática aguda y glomerulonefritis aguda. Práctica VDRL. Fundamento. La prueba de VDRL es una prueba de microfloculación la cual detecta anticuerpos heterólogos, anticuerpos inespecíficos y utiliza un antígeno de origen no treponómico. El antígeno, al unirse a los anticuerpos en el suero o líquido cefalorraquídeo de pacientes con sífilis, produce el fenómeno de floculación. Significado clínico. La sífilis es una enfermedad venérea causada por el Treponema pallidum, que invade las mucosas intactas o la piel en áreas de abrasiones. El contacto sexual es la forma más común de transmisión. La detección y tratamiento de la enfermedad en sus estadios tempranos es fundamental a fin de evitar complicaciones graves como sífilis cardiovascular, neurosífilis y sífilis congénita. Importancia clínica. La prueba del VDRL constituye una técnica serológica con la suficiente sensibilidad y especificidad para complementar el diagnóstico de sífilis y analizar la respuesta al tratamiento específico. Práctica VIH. Técnica de ensimoensayo ELISA. Fundamento.
Método enzimático cuantitativo indirecto basado en el principio de sándwich en un solo paso. Significado clínico. Si su resultado es negativo, eso quiere decir que usted no tiene infección por VIH. Si su resultado es positivo, le harán una prueba de seguimiento para confirmar el diagnóstico. Si las dos pruebas son positivas, eso quiere decir que usted tiene la infección por VIH, pero no significa que tenga SIDA. Importancia clínica. Las pruebas de diagnóstico del VIH cumplen una función primordial en la prevención de la transmisión del virus, así como también en la ampliación y el acceso a una mejor calidad en la atención y el tratamiento antirretroviral.